Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a esperar, si os parece, un par de minutos más, a ver si entra alguien más y si no, pues podemos empezar ya la rueda de prensa. Hola, pues son ya las 11:05, con lo cual vamos a empezar la rueda de prensa y en todo caso, pues los compañeros que también quieran asistir se irán incorporando paulatinamente. Pues muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa de presentación de los resultados del ejercicio correspondiente a 2021. El presidente y consejero delegado de ERCROSS, Antonio Zabalza, será quien nos haga la presentación. Y tras la presentación, pues iniciaremos el turno de ruegos y preguntas. Para ello, os pediré, por favor, que solicitéis si tenéis alguna pregunta que hacer, solicitéis turno a través de la mano alzada o mediante el chat. Y por orden de solicitud os iré dando la palabra. Para ello tendréis que activar el micrófono y, por favor, también nos gustaría que activarais la cámara porque nos gusta vernos las caras. Finalmente, os van a repartir, si no lo están haciendo ya, la nota de resultados para que podáis seguir la presentación del presidente con más comodidad. Pues ya no queda más que deciros que empezamos ya esta rueda de prensa con la presentación del presidente de ERCROSS, Antonio Zabalza. Buenos días, gracias por su asistencia. Quiero hacer una primera reflexión relacionada naturalmente con el conflicto geopolítico entre Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, alrededor de la crisis de Ucrania. Es un acontecimiento serio, un acontecimiento que todos temíamos que sucediera y finalmente ha sucedido. Mi primera reflexión es una reflexión de pesar y de preocupación
por las víctimas que ya ha causado y que probablemente causará en el futuro, y por la distorsión de la normalidad de la vida tal como la entendemos en condiciones normales. Vamos a ver, no quiero ocultar que este es un acontecimiento que tiene efectos económicos, que va a afectar al sector industrial, va a afectar al sector químico, pero me gustaría en estos momentos quizás abrir un paréntesis, de tal forma que, aunque no lo vamos a olvidar, este acontecimiento lo vamos a dejar un poquito aparcado y vamos a tratar, en primer lugar, del pasado, que es el ejercicio 2021, que es el objeto de esta rueda de prensa. Y hacia el final de la intervención, que es cuando normalmente tratamos de las previsiones para el futuro y en concreto para el año 2022, tendremos ocasión de volver a sacar esta cuestión que tan importante y tan trascendente es, y en la que todos naturalmente estamos interesados. Pues bien, después de esta primera reflexión, el objeto de la rueda de prensa, como decía, es presentar los resultados anuales de ERCROSS correspondientes al ejercicio 2021. Esta presentación se corresponde con la nota de prensa emitida hoy por la compañía y con la otra información relevante comunicada a la CNMV también en el día de hoy. Y naturalmente se corresponde con la información que la directora de comunicación les estaba, a la que la directora de comunicación se estaba refiriendo y que entiendo yo que obra ya en su poder. Los resultados de ERCROSS en el ejercicio 2021 son buenos. De hecho, me atrevería a decir que son muy buenos, particularmente si tomamos en cuenta el difícil contexto, tanto sanitario, con las nuevas variantes Delta y Omicron que hemos tenido que afrontar, como económico, con los altos costes de las energías y materias primas y con el encarecimiento de transportes que tuvimos que soportar a lo largo de todo el ejercicio 2021. La mejor forma de resumir estos resultados es simplemente cuantificando el EBITDA, el beneficio y la remuneración de los accionistas, que es lo que se muestra ahora en la pantalla. En el ejercicio 2021, ERCROSS ha obtenido un EBITDA de 86 millones de euros, un beneficio de 43 millones de euros y, previa aprobación de la Junta General del próximo mes de junio, remunerará al accionista con 21,5 millones de euros entre el dividendo en efectivo y la recompra de acciones para su amortización. Yo creo que estas cifras, simplemente estas cifras, dan una idea de la bonanza de estos resultados. Y no es solo una bonanza con respecto al año 2020, que después de todo fue un año muy atípico, porque fue el año de llamaría yo, del gran confinamiento, ¿no?, de los efectos más importantes de la epidemia, sino también si lo comparamos con respecto a resultados más normales de la compañía. Por ejemplo, el EBITDA de 86 millones, si lo comparamos con el EBITDA que alcanzamos en 2019, que fue de 63 millones, estamos hablando de un 36,5% por encima de lo que serían las circunstancias normales prepandemia que teníamos en ERCROSS. Y el beneficio de 43 millones, pues lo compararíamos con un beneficio que tuvimos en 2019 de 31 millones, lo cual quiere decir que el beneficio obtenido en 2021 es casi un 39% superior al beneficio asociado con las, digamos, condiciones prepandémicas que corresponden al año 2019. Vamos a ver, la pregunta que realmente se plantea es ¿qué explica estos buenos resultados? O, en términos más concretos, ¿por qué estos buenos resultados
han aparecido en un año, que era un año todavía de pandemia, un año en donde los costes energéticos eran altos y en donde habían dificultades de transporte importante. Pues bien, la respuesta es porque en un año en el que estas dificultades a las que me acabo de referir han limitado la oferta de forma significativa y por lo tanto han elevado los precios de los bienes, Ercros ha sido capaz de mantener dos aspectos que son fundamentales en el quehacer económico e industrial dentro del sector químico, que son, por una parte, ha sido capaz de mantener unas altas tasas de ocupación de sus plantas y, por la otra, ha sido capaz de mantener una presencia activa y fiable en todos los mercados en los que participa. Podría parecer obvio, ¿no?, que una empresa mantenga constantemente en plena ocupación sus plantas, pero les puedo asegurar que incluso en circunstancias normales no lo es, y ciertamente no lo fue en las difíciles condiciones sanitarias, logísticas y climáticas de 2021. Por otra parte, la presencia continua y fiable de Ercros en los mercados permitió a la compañía rentabilizar una situación muy tensa por la falta de oferta en un momento en el que la demanda crecía con fuerza. Estamos hablando, recuérdenlo, de una demanda de recuperación después de la caída de actividad del gran confinamiento de 2020. Presencia continua, continuidad y fiabilidad en estos tiempos difíciles, en estos tiempos volátiles, en estos tiempos dudosos, son propiedades que se cotizan al alza. No tengo ninguna duda acerca de ello. En la diapositiva que ahora aparece en la pantalla tienen las toneladas vendidas en el trimestre. Y como pueden ver, la evolución, el volumen de 2021 superó, es la línea roja, el año 2021, superó ampliamente al volumen de 2020, particularmente en los dos trimestres centrales del año, que fueron los más afectados por lo que hace un momento he denominado el gran confinamiento iniciado en marzo de 2021. Esta brecha, precisamente esta brecha que se produce en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, es la razón que hace que las ventas de 2021 superaran a las ventas de 2020 en un 5,6%. Aquí tienen ahora las ventas. Y pueden ver ustedes que la estabilidad trimestral del volumen al que he hecho referencia hace un minuto contrasta con el fuerte crecimiento de las ventas en 2021. Vemos en el gráfico un aumento importante entre el segundo y el primer trimestre y vemos luego el mantenimiento en este alto nivel del tercer trimestre, entre el tercer trimestre y el segundo trimestre, y finalmente un fortísimo salto en el cuarto y último trimestre del año. La brecha respecto a 2020 se pone de manifiesto ya desde el primer trimestre y se ensancha claramente a lo largo del año. En total, las ventas de productos de 2021 ascienden a 777 millones de euros, y superaron en un 41,1% las de 2020, que fueron de 547 millones. Que las ventas crezcan de forma significativa, el 41,1% que he mencionado anteriormente, y el volumen lo haga moderadamente, el 5,6% del que hablábamos en la transferencia del número de toneladas vendidas, solo puede querer decir que los precios de los productos vendidos han subido de forma importante. Y efectivamente, como vemos en esta diapositiva, de los 225 millones de euros adicionales que en 2021 Ercros facturó respecto de 2020, la subida de precios, que es el primer bloque verde,
la subida de precios explica 184,29 millones de euros, un 81,9%, mientras que el aumento del volumen solo explica 30,51 millones de euros, un 13,6%. Esta es la primera evidencia empírica de lo que ha sido el factor más relevante del ejercicio 2021. Es decir, el gran dinamismo al alza de los precios que, a pesar del aumento de los costes energéticos, ha acabado siendo el factor dominante para que ERCROSS haya logrado un excelente resultado. Naturalmente, el resultado sale de restar los costes de los ingresos, y la forma más básica de ver esta diferencia es a través del concepto de la contribución. Aquí tienen ustedes la contribución comparada, la contribución trimestral comparada con la de 2020, ¿no? En 2021 la contribución de ERCROSS, que en este caso incluye también la prestación de las ventas y la prestación de servicios, fue 267 millones de euros, un 21,2% superior a la de 2020. En los dos primeros trimestres, claramente superior, como pueden ustedes ver, un 26,3% más que en 2020, y en los dos últimos también superior, pero con un diferencial respecto de 2020 algo menor, un 16,1%. La razón de este estrechamiento de la brecha se debe al fuerte incremento tanto del coste de las materias primas como sobre todo del coste de las energías, que se produjo en particular a lo largo del segundo semestre del año 2021. En esta diapositiva, que identifica los factores que contribuyeron al aumento de la contribución, se ven juntos los dos elementos que están detrás del buen resultado de ERCROSS en 2021. Hay un efecto positivo importante procedente del aumento del precio medio, casi de 189 millones de euros, que más que compensa el efecto también significativo provocado por el aumento del coste variable unitario, que fue menos 156 millones de euros. En términos netos, unos 33 millones de euros, que suponen casi el 70% del aumento de la contribución. Frente a este efecto, el efecto neto del volumen de 12 millones de euros, un 26% del aumento de la contribución, es un efecto relativamente menor. Y aquí tienen el EBITDA de 2021, el EBITDA trimestral de 2021. El EBITDA en términos globales, acumulados para todo el año de 2021, ascendió a 86,07 millones de euros y ha estado claramente por encima del EBITDA de 2020, que fue solo de 50,51 millones, un aumento de un aumento del 70,4%. Como se ve en el gráfico, el EBITDA de 2021 ha superado al EBITDA de 2020 en los 4 trimestres del año, aunque la diferencia se acentúa en el último trimestre. Este ensanchamiento en el último trimestre, este ensanchamiento de la diferencia entre las dos líneas, se debe a que en este trimestre se contabilizaron transferencias específicas de compensación por CO2 indirecto de 4,85 millones y por reducción de cargos eléctricos, por tener ERCROSS reconocida la condición de empresa electrointensiva, por 1,5 millones de euros. La compensación por CO2 se dio ya en 2020, pero en una cuantía significativamente menor a la del año 2021. De este EBITDA total se llega al flujo de caja libre, restando en términos de caja las inversiones, el aumento del capital circulante, los impuestos, las provisiones y los resultados financieros, según se puede ver en la diapositiva que ahora aparece en la pantalla. Es un buen momento para ver que las inversiones del año en términos de caja fueron 34 millones, es una cuestión interesante que se ve aquí claramente, y que los pagos de impuestos también en términos de caja fueron 8 millones.
La siguiente diapositiva presenta una versión muy resumida de la cuenta de resultados. He agregado muchos de los epígrafes que normalmente se explicitan por ejemplo, la cuenta de resultados que tienen ustedes en la nota de prensa, pero he hecho esta simplificación para centrarme en los aspectos que quiero remarcar en esta nota de prensa. Voy a comenzar, contra lo que es costumbre normal, voy a comenzar, digo, por los gastos, porque quiero resaltar el enorme incremento del epígrafe aprovisionamientos y suministros. Es el epígrafe que tienen en los gastos, es la primera fila que aparece en el apartado de gastos, aprovisionamientos y suministros, en el que se encuentran englobados tanto los costes de las materias primas como los costes de las energías, que en comparación con 2020 ha aumentado este bloque común en un 63,2%. Es decir, estamos hablando de un año que ha estado presidido por un aumento realmente importante del coste de las materias primas y del coste de los suministros. Este aumento, más el de los gastos de personal y otros gastos, que son los dos otros epígrafes que considero en este capítulo de gastos, lleva a unos gastos que en 2021 fueron 231 millones superiores a los de 2020. Naturalmente, para generar un resultado positivo, como aquí es el caso, es necesario que los ingresos también aumenten de forma significativa, de hecho, incluso más que lo han hecho los gastos. Y realmente esto es lo que ocurre. La suma de venta de productos terminados y de prestación de servicios aumenta un 47%, un 40,7% respecto a 2020. Y también aumenta el epígrafe otros ingresos, que en 2021 es 3,2 veces superior a la cifra de 2020. Perdón, es que se ha apagado la luz de la mesa. ¿Me podrían encender la...? Perdonen un momento. Perdonen la interrupción, pero es que no tenía prácticamente luz. Estaba diciendo que habíamos tratado de los ingresos, habíamos tratado de los gastos y ahora estábamos tratando de los ingresos, haciendo la reflexión de que si va a haber un resultado positivo, los ingresos tienen que haber crecido incluso más que los gastos. Esto se veía aquí directamente, los gastos han crecido un 43,1% y los ingresos lo han hecho un 45,6%. Fíjense que la suma de venta de productos terminados y de prestación de servicios aumenta un 40,7%, que es una cifra realmente muy importante, y también aumenta el epígrafe otros ingresos, que en 2021 es 3,2 veces superior a la cifra de 2020 y que incluye el importe de los derechos de emisión gratuitos de CO2, la mayor compensación por emisiones indirectas de CO2 y los ingresos derivados del mecanismo de compensación de cargos de los consumidores electrointensivos. En su conjunto, los ingresos de 2021 fueron 267 millones superiores a los alcanzados en 2020. Tenemos, pues, que en 2021 los ingresos aumentaron más que los gastos, 267 millones frente a 231 millones de euros, una diferencia de 36 millones, que es precisamente lo que explica la significativa diferencia que aparece en el EBITDA, ingresos menos gastos, que supone un incremento con respecto al EBITDA de 2020 del 72,7%. El resto del cuadro depara menos sorpresas, aunque es destacable la mejora del resultado financiero y, debido al mayor beneficio antes de impuestos, el mayor impuesto a las ganancias de 2021.
Resultado de todo ello es un beneficio del ejercicio 2021 que asciende a 43,3 millones, casi 7 veces mayor que el conseguido en 2020. La siguiente diapositiva, la que ahora aparece en pantalla, es el balance, también debidamente simplificado, para que podamos tratarlo con rapidez. Y las partidas con mayor movimiento son tres. Son, por un lado, el capital circulante, en segundo lugar, el patrimonio neto y, en tercer lugar, la deuda financiera neta. Y sobre estos tres epígrafes quiero hacer algunas consideraciones. El capital circulante aumenta en 28,7 millones de euros, principalmente por el aumento de las cuentas a cobrar debido a la mayor facturación y por el aumento del valor de los inventarios debido al encarecimiento de las materias primas. El patrimonio neto aumenta en 47,4 millones. Y este aumento, que es un aumento importante para este epígrafe, y este aumento es el efecto neto de, por un lado, con signo positivo, el beneficio del ejercicio, que fue de 43,3 millones, y, en segundo lugar, el resultado, el otro resultado integral, que este es el nombre contable, de 10,96 millones, que es el importe neto de impuestos de la reserva de cobertura de los flujos de efectivo asociados a un derivado financiero firmado por la sociedad para asegurar un precio fijo para una parte de la energía eléctrica consumida en el año 2022. El importe de esta reserva se irá reclasificando a resultados del ejercicio 2022 a medida que el derivado financiero se vaya ejecutando. Por otro lado, y sigo en el patrimonio neto, con signo negativo, dentro de esta variación está la recompra de acciones propias por 6,52 millones de euros, que se realizó en 2021, y la prima pagada por la asistencia a la Junta General de ese año de 0,33 millones de euros. Y el último epígrafe, el tercer epígrafe al que quería hacer referencia, es la deuda financiera neta. A finales de 2021, la deuda financiera neta es un 22,4 inferior al nivel que tenía a finales de 2020, y esta reducción la voy a explicar con la ayuda de un gráfico que ahora aparece en pantalla. ¿Por qué la deuda financiera neta baja de 84,83 millones a 65,84 millones? Bueno, pues el gráfico es perfectamente explícito. Las razones por las que ha bajado la deuda financiera neta son, en primer lugar, el flujo de caja generado por la operación de la compañía, de 26,06 millones, a más flujo de caja, menos deuda financiera, y ha subido en 6,84 millones por la retribución al accionista, en términos de caja desembolsada en 2021, a través de la recompra de acciones y la prima de asistencia a la Junta General. Fruto de estos cambios, la deuda financiera neta, como he dicho antes, pasa de 84,83 millones a finales de 2020 a 65,84 millones a finales de 2021. En este cuadro, es un cuadro informativo en el que ven cuál es la composición por categorías de esta deuda financiera. La deuda financiera bruta está compuesta por préstamos, acreedores por arrendamientos financieros y financiación circulante, y en su totalidad son 120 millones de euros, pero naturalmente de esta deuda hay que restar la tesorería de la que dispone la compañía, que asciende a 51,6 millones de euros, y los depósitos, que ascienden a 2,6 millones de euros, lo cual deja la tesorería, la deuda financiera neta en 65,84 millones, un 22,4% inferior a la deuda financiera neta, como hemos visto antes, de 2020. Aquí tienen también otro cuadro informativo que es, la medida de la liquidez de la compañía.
la liquidez de la compañía a finales de 2021 se podía cifrar en 138,9 millones de euros, compuesto por los 51,57% de tesorería a la que hacía referencia anteriormente y por financiación no dispuesta de 87,32 millones. Dentro de estos 87 millones se encuentra el préstamo de 40 millones que recientemente el BEI ha concedido a Aircross para financiar un subconjunto de inversiones del Plan 3D, perfectamente alineadas con los objetivos medioambientales y de transición energética de la Unión Europea. La siguiente diapositiva muestra la retribución al accionista que se propondrá a la Junta General del próximo mes de junio. Es decir, estamos hablando de datos hipotéticos, porque para que tengan realmente realidad, para que sean vigentes, necesitamos esperar a la Junta General de Accionistas. Como se ve en la primera parte del cuadro, en el ejercicio 2021 se cumplen todos los requerimientos de la política de retribución al accionista. Un beneficio de 43 millones, que es superior al mínimo de 10 millones, una ratio de apalancamiento, deuda financiera neta sobre patrimonio neto, de 0,2, que es inferior al máximo permitido de 0,5, y una ratio de solvencia, deuda financiera neta sobre el EBITDA ajustado, de 0,8, que es inferior a la máxima permitida de 2. Por tanto, y repito, sujeto a la aprobación de la Junta General, el dividendo que se propondrá es de 8,5 céntimos de euro por acción, que aproximadamente supondrá un pago de 8,2 millones de euros por encima del 18% del beneficio, tal como prescribe la política de retribución al accionista. Y por otra parte, un desembolso, esta es la última fila del cuadro inferior, y por otra parte un desembolso por recompra de acciones propias para amortizar de 13,3 millones, que completará la remuneración hasta el 50% del beneficio, también de acuerdo con la política de retribución al accionista. La primera retribución al accionista de Aircross se produjo en 2016. A lo largo del periodo 2016-2021, es decir, todo el periodo en el que se ha dado dividendo en Aircross y, vuelvo a repetir, sujeto a la Junta General, se volverá a dar en 2021, es decir, incluyendo la propuesta de remuneración a cargo del beneficio 2021, Aircross habrá remunerado a sus accionistas por un total de 81,9 millones de euros, por un total de casi 82 millones de euros, que es la suma de un pago de dividendo en efectivo acumulado de 29,4 millones y un desembolso acumulado para recomprar acciones propias para su amortización de 52,5 millones de euros. Cuando iniciamos esta política de remuneración al accionista, dijimos que la iniciábamos con vocación de permanencia y, como pueden ver ustedes, hemos cumplido con este compromiso y las cantidades que han sido empleadas para esta remuneración, como pueden ver ustedes, son cantidades significativas, cantidades importantes. La siguiente diapositiva da los resultados por negocios, es decir, separadamente para los tres negocios de Aircross, derivados del cloro, química intermedia y farmacia. Me voy a ayudar, más que ir a través de este cuadro y de los números, que siempre es algo un poco tedioso y que hace perder la concentración del oyente, me voy a apoyar en una serie de gráficos para explicar cuáles son estos resultados por negocio. Aquí tienen, por un lado, en el gráfico de la izquierda, las ventas en millones de euros por negocios para el año 2020 y 2021, y a la derecha el EBITDA ajustado, también en millones de euros, con la misma estructura, para el 2020 y para el 2021.
Como puede apreciarse en el gráfico de la izquierda, las ventas crecen alrededor de un 50% en química intermedia y derivados del cloro. La columna de la izquierda es el año 2020 y la columna de la derecha en cada uno de los negocios es 2021. Digo que crecen de forma importante en derivados del cloro y en química intermedia, pero sin embargo decrecen casi un 12% en farmacia, pasan de 58 millones a 51 millones. Las consecuencias de la pandemia, que ha retrasado de forma significativa el tratamiento de enfermedades distintas a la COVID-19, junto con los efectos de un episodio climático específico que afectó de forma importante al centro de España, me refiero a la tormenta Filomena, son los dos factores principales que están detrás de esta bajada en las ventas de farmacia. El mismo patrón lo pueden encontrar ustedes en el gráfico de la derecha, que en lugar de las ventas hace referencia al EBITDA ajustado. El mayor aumento es el aumento de química intermedia, cuyo EBITDA pasa de 14 a 30, es decir, que más que se dobla el incremento, estamos hablando de un 118% de incremento. El segundo es el de derivados del cloro, que pasa de 27 a 54, esto supone un incremento de casi el 99%, ligeramente inferior en términos porcentuales al de química intermedia, y coherentemente con lo expuesto para las ventas, el EBITDA de farmacia baja de forma significativa, de 9 a 2 millones. Es importante señalar, y quiero poner el énfasis en esta cuestión, que la situación de farmacia experimentó una mejoría ya a finales de 2021, que se ha ido afianzando en los primeros meses de 2022 y que esperamos que permita a este negocio recuperar sus parámetros anteriores a la pandemia. Seguimos con estos gráficos por negocios y aquí ven ustedes cuál es el margen de EBITDA, definiendo el margen de EBITDA como el EBITDA sobre las ventas, el porcentaje que el EBITDA representa de las ventas. En el gráfico de la izquierda tienen el año 2020 y en el de la derecha tienen el año 2021. El año 2020 los negocios aparecen por orden de margen de EBITDA y presentan lo que ha sido siempre la ordenación tradicional en la compañía de los EBITDAs de los negocios. El primero es el de farmacia, con 16,3%, el segundo el de química intermedia y el tercero el de derivados del cloro. Farmacia 16,3%, química intermedia 8,8% y derivados del cloro 8,2%. Este es el orden tradicional. Pues bien, en 2021 este orden cambia de forma significativa y cambia fundamentalmente por las circunstancias a las que he hecho referencia anteriormente. Quien toma la delantera en estos momentos es química en el año 2021, es química intermedia con un margen del 12,8%, un incremento del margen espectacular, diría yo, desde el 8,8 de 2020. En segundo lugar, derivados del cloro, con un 11,1, pasa netamente ya del 10%, que siempre ha sido un objetivo, y farmacia se queda como el último negocio con un margen del 4,1%. Pero repito, el futuro para farmacia es bueno y esperamos que en un plazo relativamente breve farmacia pueda volver a alcanzar los parámetros previos a la pandemia. Y aquí tienen también consideraciones que estas afectan al comercio exterior, pero que son muy relevantes en lo que respecta a los negocios, porque hay diferencias muy significativas entre negocios. Concretamente aquí lo que estamos midiendo es la estructura exportación sobre ventas domésticas, es decir, estamos plasmando lo que se conoce por el nombre de tasa de exportación
y la tasa de ventas domésticas. Como pueden ver ustedes, en el año 2021 el negocio de derivados del cloro ha exportado el 34% de su producción y ha vendido en el mercado doméstico el 66%. Esta es la columna de la izquierda, la columna de color naranja. Química intermedia, ya ven que la tasa de exportación va creciendo, exporta el 68% de su producción, es decir, estamos hablando de una tasa de exportación muy alta, y dedica al mercado doméstico el 32%. Y este es un dato estructural que se ha producido siempre en farmacia. Farmacia prácticamente exporta la totalidad de su producción. Exporta exactamente en 2021 el 95%, lo cual quiere decir que para el mercado doméstico solo fueron el 5% de las ventas. Esto nos da lo que es la tasa de exportación total de la compañía, que la tienen ustedes en la columna de la derecha con los colores corporativos, y que son 48% de exportaciones y 52% de ventas en el mercado doméstico. Las ventas, naturalmente, también pueden verse desde el punto de vista de cuál es su destino, y yo creo que este es un gráfico interesante, el que tienen ustedes a la izquierda de la pantalla. Las ventas totales de la empresa fueron en un 52%, tuvieron lugar en España, y el destino de las ventas al resto de la Unión Europea es el 27%, al resto de la OCDE es el 11% y al resto del mundo es el 10%. Es interesante ver que no solo exportamos a la Unión Europea, que naturalmente es donde exportamos más, sino que también exportamos a otros países de la OCDE, entre ellos Estados Unidos, y naturalmente a otros países que están fuera de la OCDE, un 10%. Y en términos de divisas, este sería el gráfico de la derecha, el 82% de nuestras ventas están denominadas en euros, el 17% están denominadas en dólares y un 1% que estarían denominadas en otras divisas. Saben ustedes que estamos totalmente involucrados en el plan 3D. El plan 3D es un plan que se aprobó el 22 de enero de 2021, que contiene 20 proyectos de inversión que se ejecutarán entre 2021 y 2029 por un importe acumulado de 92 millones de euros y un EBITDA adicional acumulado de 194 millones de euros, y es un plan que responde a las preguntas y a los requerimientos que nos están haciendo todas las administraciones públicas, tanto a nivel regional, como a nivel nacional, como a nivel europeo, y si me apuran, a nivel mundial, que responde a los retos de la descarbonización, de la transición energética, de todas las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad de nuestro planeta. Hay tres dimensiones, como el plan manifiesta, que son la dimensión de diversificación, la de digitalización y la de descarbonización. Aquí, a título de ejemplo, les voy a decir cómo está yendo la ejecución de las inversiones para la dimensión de diversificación, y las otras dos dimensiones las tienen ustedes en la nota de prensa, las pueden ver ahí, o sea, lo digo para no dedicarle más tiempo que el necesario. Si quieren, después en la sesión de preguntas podemos hablar más de estas otras dimensiones. Pero a fecha actual, los proyectos que han entrado ya en funcionamiento en 2021 para esta dimensión, la dimensión de diversificación, son la ampliación de capacidad de la planta de Dipenta en la fábrica de Tortosa, que entró en marzo de 2021, y la ampliación de capacidad de la planta de polvos de moldeo en la fábrica de Sardañola, que entró en diciembre de 2021.
Y luego tenemos 3 proyectos en proceso de construcción, que son la ampliación de la capacidad de la planta de polioles en la fábrica de Tortosa. La finalización prevista es a lo largo del primer semestre de 2022. La ampliación de la capacidad de la planta de clorito sódico en la fábrica de Sabiñánigo, finalización prevista segundo semestre de 2022. Y la construcción de una nueva planta de extracción para los antibióticos vancomicina y gentamicina en la fábrica de Aranjuez, en farmacia. La finalización prevista es el segundo semestre de 2022. Naturalmente, el proceso no acaba solo con la ejecución de inversiones, sino también con la preparación de este proceso a través de ya los estudios de detalle, la especificación técnica de los proyectos, etc. Todo el plan 3D está avanzando de forma equilibrada, de forma que se están atendiendo a las 3 dimensiones del plan, se están atendiendo a todos los negocios y por lo tanto está avanzando de acuerdo con los planes previstos. Y entro ahora en la cuestión que he aparcado al principio de mi intervención. Recuerdan ustedes que he dicho, vamos a hablar de la crisis geopolítica que ha estallado. Vamos a hablar hacia el final de la presentación. Miren, lo que aparece en pantalla es lo que con mi equipo cerramos ayer hacia las 8:30 de la tarde. Esto es lo que nosotros creíamos en esos momentos que teníamos que decir respecto a las perspectivas de 2022. Y lo he puesto tal cual, no lo he querido cambiar, porque verán ustedes que estábamos ya preocupados sobre esta cuestión. Esencialmente, y esto es naturalmente también lo que aparece en la nota de prensa y lo que aparece en toda la información que hemos enviado a la CNMV. La primera consideración que hacíamos es que, con la excepción de la variante Omicron, el año 2022 se ha iniciado prácticamente con los mismos riesgos identificados a lo largo de 2021, que es un coste muy alto de las energías, un coste muy alto también de las materias primas y del transporte. Es decir, estábamos dando aquí una señal de que el 2022 estaba indicando que las pautas, por lo menos las pautas del primer semestre, pues iban a ser parecidas a las pautas con las que habíamos acabado el año 2021, que son pautas que las hemos sabido gestionar y que no solo las hemos sabido gestionar, sino que con ellas hemos logrado unos beneficios muy importantes. Sin embargo, ya entonces, a las 8 de la tarde ayer, ya entonces sabíamos que había en ciernes un posible riesgo, un riesgo adicional que hasta ahora nunca habíamos considerado de forma explícita, de forma formal, y les leo lo que escribimos ayer. Riesgo adicional, posible conflicto geopolítico entre Rusia y Estados Unidos a causa de la crisis de Ucrania, que de producirse agravaría, entre otros, la disponibilidad de gas en Europa y la movilidad internacional de mercancías. Es decir, no minimizábamos el impacto de este riesgo, pero naturalmente hablábamos de una posibilidad, no hablábamos de una certeza. Ahora, desgraciadamente, estamos ya en el terreno de las certezas. Déjenme acabar con esta previsión, que era la que teníamos, para que quede claro qué es lo que pensábamos, y luego voy a entrar en disquisiciones que van a tener que ser muy genéricas, naturalmente, porque ni yo tengo toda la información, ni naturalmente mis reflexiones acerca de, mis opiniones acerca de cómo va a evolucionar este conflicto, son personales, no tienen ningún peso de especialista. Pero básicamente lo que ayer estábamos diciendo es que en este contexto seguimos observando una demanda fuerte, y eso es verdad, la seguimos observando en la mayoría de nuestros productos, que debería seguir propiciando una evolución positiva de los precios suficiente para contrarrestar el alto coste de las energías y materias primas, que es lo que ha sucedido en la segunda parte del año 2021. Y por lo tanto la conclusión era
ya sabíamos que teníamos que poner cautelas, ¿no? Y por eso empezamos diciendo, con las cautelas que la situación internacional de los mercados energéticos exige. Si ahora tuviera que reescribir esto, diría, con las cautelas que la situación internacional de los mercados energéticos y la situación geopolítica exige, esperamos que la primera mitad del ejercicio 2022 siga las pautas observadas en el segundo semestre de 2021. Ya para la segunda mitad del año 22, que es más lejana la previsión, la visibilidad naturalmente es menor, razón por la cual decíamos que nos era difícil avanzar una previsión concreta. Pues bien, esto es lo que era nuestra posición a las 8 de la tarde de ayer. ¿En qué cambia esta previsión, el estallido del conflicto que se ha producido a las 4 de la madrugada de esta madrugada en Ucrania? Bueno, pues es evidente que cambia en sentido significativo. O sea, ya he dicho antes que nuestra primera preocupación es la preocupación por los daños a la vida humana, por la pérdida de vida humana o de daños físicos que se produzca a raíz de este conflicto, pero es evidente que van a haber también consecuencias económicas. Rectifico, no que van a haber, sino que están habiendo ya. Están habiendo efectos en los mercados del gas, están habiendo efectos en el mercado de derechos de CO2 y están habiendo efectos, como no podría ser de otra forma, en las bolsas de todo el mundo que están acusando el estallido de este conflicto. Esto es muy reciente y, por lo tanto, las consideraciones que voy a hacer son consideraciones que las han de tomar ustedes por lo que son simplemente primeras reacciones que iremos elaborando a lo largo del tiempo, a lo largo de cómo se van desarrollando los acontecimientos y que, por lo tanto, podremos acompañar de las correspondientes medidas de gestión que iremos tomando. Pero digamos que en una primera instancia hemos de dejar claro que nuestras relaciones comerciales con Rusia son muy pequeñas. De hecho, estamos exportando del orden de un 0,5% de nuestras ventas, o sea, no llegamos ni a un punto de porcentaje, es medio punto de porcentaje. O sea que efectos directos en lo que respecta a nuestras ventas son prácticamente inexistentes. Naturalmente, el efecto más importante va a ser un efecto indirecto y, en particular, en lo que respecta al sector químico, el efecto indirecto más importante es el que se va a producir a través de las energías. Ya decíamos, en nuestra visión de las 8 de la tarde de ayer, que de producirse este conflicto, la disponibilidad del gas en Europa y la movilidad internacional de mercancías se vería afectada. De hecho, hemos ya tomado una decisión de gestión esta mañana, y es que todos los pedidos que teníamos de esta zona, a la espera de cómo se concreten las sanciones que están anunciando la Unión Europea, los hemos paralizado para no tener que soportar que quedaran colgados en alguna aduana, lo cual no tiene ningún sentido. Pero es evidente que la cuestión más preocupante es la cuestión que se refiere a las energías, que venía ya, como ustedes saben, y he hecho referencia en esta rueda de prensa, de una situación bastante tensa, en donde el precio del gas ha jugado un papel importante porque ha sido un determinante, no el único determinante, pero un determinante importante del precio de la electricidad, que para nosotros es importante. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sabemos que el precio del gas, antes de entrar en esta rueda de prensa, estaba ya subiendo en los mercados, ha pasado de 70 a 117, estoy hablando de
de hace una hora y media, no sé cómo está ahora, pero ya era una primera reacción importante, un incremento del 70%, y los derechos de CO2 habían aumentado de 95 a 103, este es un incremento más moderado, pero es un incremento del 8,4%. Es decir, los mercados están reaccionando en la forma previsible en que esperaríamos que reaccionaran ante un conflicto de esta naturaleza. Las bolsas también lo están, y lo que iremos haciendo, naturalmente, es ir monitorizando la situación, ir viendo cuáles son los efectos sobre los precios de nuestras materias primas, sobre, esto es muy importante, la movilidad de estas materias primas, porque una parte importante de las mismas vienen de países extranjeros, algunas incluso de países que están dentro del ámbito de Rusia, del ámbito del conflicto, y que podrían tener algún efecto. Los iremos monitorizando, iremos viendo cuál es el alcance de los mismos, iremos viendo también cuáles son las alternativas. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta esta posibilidad, siempre hemos tenido en cuenta este riesgo, y siempre hemos procurado diversificar nuestras fuentes de suministro. Hoy esta diversificación nos va a ayudar, porque tenemos alternativas si las materias primas que proceden del área que ha entrado en conflicto impidiera la circulación de las correspondientes mercancías. No puedo decirles más, simplemente pongo de manifiesto mi pesar por este acontecimiento. Espero que las autoridades correspondientes, tanto las rusas como las americanas o las europeas, acaben entrando en una vía de negociación, en una vía diplomática, pero es evidente que se ha roto una línea roja, se ha pasado a un terreno en donde las posibilidades de control disminuyen de forma muy significativa. Estaremos atentos y esperemos que las consecuencias sean las menores posibles y que podamos transitar sobre esta emergencia de forma razonable. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formular. De acuerdo, pues vamos a empezar el turno de preguntas. Os pido, por favor, que como ya han hecho algunos de vuestros compañeros, si alguien quiere preguntar, levante la mano y se os irá dando la palabra por orden. Asimismo, os ruego también que cuando vayáis a hablar, por supuesto, activéis el micrófono para que os podamos oír, y esto sí que es un ruego, que activéis la cámara para que el presidente se os pueda dirigir a una persona y no a una pantalla en negro. Pues sin más, doy la palabra a Álvaro Medina de Mercados. La siguiente en intervenir será Estela López del Economista. Muchas gracias. Buenos días, don Antonio. Lo primero y en primer lugar, felicidades por estos resultados. No es fácil ganar casi siete veces más en un año complejo. Quería preguntarle dos cuestiones. Una es si Aircross va a entrar en algún PERTE o en fondos europeos con algún proyecto. La siguiente cuestión iría por los PPA. Ha hablado sobre ello y quería saber si Aircross va a firmar nuevos PPAs de cara a este 2022 y qué le ha supuesto el haber entrado en el PPA en 2022 si ha habido una reducción significativa debido al alto precio de la electricidad durante este año. Y por último, quería comentarle o preguntarle, mejor dicho, si ha funcionado el programa de recompra de acciones tan bien como han explicado. ¿Van a poner en marcha nuevos programas de recompra de acciones? Muy bien, muchas gracias, Álvaro, por tus preguntas.
Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, si vamos a entrar en algún PERTE, efectivamente, no solo en PERTE, sino también en convocatorias individuales cuando éstas aparezcan. En estos momentos tenemos ya la intención perdón, voy a ver si lo tengo por aquí apuntado. Sí. Estamos estudiando la inclusión dentro de una de las convocatorias del PERTE relacionado con el hidrógeno, en relación a una planta semi-industrial de electrolisis de agua para producir hidrógeno que se instalaría en Sabiñánigo. Y aparte de esto, naturalmente, tenemos fundadas esperanzas de que muchos de los proyectos que están en el Plan 3D pueden ser susceptibles de obtener fondos europeos. Lo que ocurre es que la apertura de convocatorias para la presentación de proyectos individuales se está atrasando mucho. De momento solo han aparecido convocatorias relacionadas con estos grupos, con los PERTES, pero no de convocatorias individuales. En el momento que aparezcan vamos a presentar proyectos y tenemos fundadas esperanzas de que conseguiremos, naturalmente, no la totalidad de la financiación, pero una parte significativa de la financiación, porque son proyectos que precisamente están diseñados, como he tenido ocasión de decir en mi intervención cuando hablaba del Plan 3D, están diseñadas para dar respuesta al tipo de cuestiones que interesan a Europa y también al gobierno español y al gobierno catalán en materia de descarbonización, de transición energética y de sostenibilidad en general. En lo que respecta a los PPAs, bueno, no hace falta decir que para nosotros los PPAs son muy importantes. Son muy importantes primero porque son una vía, creo yo, muy interesante para poder salirse de lo que es el ámbito del mercado mayorista de la electricidad y, por lo tanto, de poder obtener precios distintos. Es verdad que estamos hablando de paquetes en donde la transacción no es simplemente electricidad disponible en el momento, sino que es electricidad disponible a un determinado plazo, de unas determinadas características, etcétera, pero creemos que son instrumentos muy interesantes. Naturalmente, lo único que les puedo decir por razones de competencia es que tenemos más del 10% de nuestra energía contratada con PPAs, como requiere el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. O sea, aquí no estoy diciendo ni más ni menos que ERCROSS sigue siendo una empresa que se considera electrointensiva, porque si no hubiera cumplido con este 10%, esta condición dejaría de existir. En lo que respecta a la parte última de su pregunta, de esta pregunta sobre si hemos tenido que renegociar, entiendo yo que era esto, ¿no? Si hemos tenido que renegociar alguno de estos PPAs a instancias de la compañía eléctrica o de la compañía promotora del PPA, etcétera, la respuesta es que no. La respuesta es que no. No ha habido ninguna petición de renegociación y, por lo tanto, los PPAs que tenemos son los PPAs que firmamos. Ahí está la respuesta a la pregunta. Y en lo que respecta a su última pregunta, usted me dice, bueno, creo que ha dicho que ha ido bien la recompra, ¿van ustedes a continuar con la recompra de acciones propias para su amortización? Bueno, pues sí, naturalmente vamos a continuar. Fíjese que el dividendo que estamos dando corresponde a un plan de retribuciones que acordamos para un periodo de 4 años. Agotamos ya el primer plan que se hizo, que comenzó en el 2016, 16, 17, 18, 19, ese plan ya se cumplió, no, hasta el 20, de 5 años, hasta el 20 iba. Ese plan ya se cumplió y ahora tenemos un nuevo plan
que tiene algunas características distintas, pero que sigue también contemplando recompra de acciones propias. Por lo tanto, este año es el primer año que corresponde a este nuevo plan, o sea, hay todavía otros 4 años por delante, y en esos 4 años está especificado un determinado porcentaje del beneficio que se va a emplear para comprar acciones propias para su amortización. O sea que la respuesta a su pregunta es que sí, efectivamente, dentro de lo que es el cumplimiento de la política de remuneración al accionista, vamos a seguir recomprando acciones para su amortización. Gracias. Muchas gracias. La siguiente persona en intervenir es Estela López. Estela, por favor. Buenos días. Yo quería preguntar por si creen que seguirá habiendo oferta limitada y elevada demanda este año, y en ese sentido también si el nivel de uso de la capacidad productiva permite aumentar todavía más la producción o ya están casi al 100% produciendo las plantas. O sea, iré haciendo varias, ¿eh? Empezamos por esta. Si la competencia se ha reactivado y esperan que ya no haya oferta tan limitada, y a qué nivel de uso está la capacidad productiva de las plantas. Que supone... Estela, por favor, si quieres hacer todas las preguntas. Vale, si puede apuntar. Y así el presidente después vale. ya las agrupará. O sea, gracias. espero al resto de las preguntas. Adelante. Sí, ha comentado que el porcentaje que había subido tanto los suministros como la energía, pero quería también saber en qué porcentaje ha subido el precio de venta de los productos del CROSS. Otra de las preguntas es si prevén que siga habiendo problemas de suministros o que haya más problemas de suministros este año, y si prevén hacer alguna provisión por la crisis de Ucrania. Perdón, la tercera la puedes repetir. La tercera es si prevén que haya problemas de suministros este año, que continúen o que aumenten. Y la cuarta es si prevén hacer alguna provisión por la crisis de Ucrania. Muy bien, ¿has acabado? Sí, gracias. Vamos a ver, te decía al comenzar antes a responder a tu primera pregunta que, claro, todas las preguntas que se refieren al año 2022 pues son más difíciles de contestar después de lo ocurrido esta pasada noche, ¿no? Porque se abre un horizonte incierto, por lo menos en estos momentos, que no sabemos exactamente todavía lo que está pasando, ni tenemos ninguna clave sobre cuáles van a ser la evolución inmediata de estos acontecimientos. Tú me preguntas si seguiría habiendo oferta limitada. Bueno, vamos a ver, pero en principio, si el conflicto queda circunscrito a la zona de Ucrania, en principio no tendría que haberlo por disrupciones en las plantas o por problemas de organización de las empresas, más allá de las que han habido por ejemplo, en el año 2021 o en años anteriores, debidas a tormentas, debidas a episodios de grandes bajadas de temperatura, etcétera, que digo de paso que están siendo más frecuentes ahora que lo eran en el pasado. Pero bueno, ahí está la incógnita de qué es lo que va a ocurrir con el sistema logístico mundial. ¿Se va a ver afectado el sistema logístico mundial a raíz de este conflicto o no se va a ver afectado? Si no se ve afectado, yo creo que las limitaciones de oferta que hemos observado en el pasado y que fundamentalmente son limitaciones de oferta que se sitúan en Estados Unidos, que, como recuerdas, hubo un periodo de una serie de tormentas y episodios climáticos muy continuos que dañaron su capacidad productiva de forma significativa. Esa limitación es prácticamente ya inexistente porque han llegado ya a resolver todos estos problemas y están en capacidad. Lo que también están es enfrentándose a una demanda doméstica, una demanda estadounidense también muy importante de recuperación, y
en principio, dependiendo del ámbito del conflicto, si el conflicto queda circunscrito, bueno, pues todas estas cuestiones deberían seguir desarrollándose de la misma manera que se desarrollaron en el 2021. O sea que ahí la clave es el ámbito que va a tomar, la extensión que va a tomar este conflicto y los efectos que va a causar derivados en otros mercados. El porcentaje de subida del precio, bueno, lo puedes ver en uno de los gráficos que he enseñado. Realmente el efecto del precio, la parte que el precio explica del aumento de la contribución es realmente muy importante, ¿no? Estábamos hablando, no me acuerdo de los porcentajes, pero de porcentajes muy altos, ¿no? O sea que te lo contesto en términos de estos efectos absolutos, ¿no? Es como está en la nota de prensa. Es evidente que los precios han tenido un efecto que es muy superior al efecto que han tenido los volúmenes. Y también es evidente que el incremento del precio medio ha sido superior al incremento del coste variable unitario. Esto está en la diapositiva 8, en donde se ve que el efecto del precio aumenta la contribución en 189 millones de euros, que es superior al descenso de 156 millones provocado por también el incremento del coste variable unitario. La tercera pregunta es los problemas de suministro este año. Bueno, pues ojalá no los haya, pero hemos de estar ojo a visor para ver cómo se desarrolla el conflicto y para ver las consecuencias que tiene. Rusia o países vecinos de Rusia pues son importantes, por ejemplo, en la producción y en la exportación de urea. Urea es una materia prima importante para muchos procesos químicos, en particular podría afectar al ácido cianúrico, que es un componente importante de la ATCC, de las pastillas para desinfectar piscinas. Por lo tanto, vamos a estar al tanto un poco de cuál es la evolución del mercado de la urea. Repito lo que he dicho antes, hay más suministradores y nosotros estamos diversificados y por lo tanto vamos a gestionar todas estas cuestiones. En Bielorrusia, por otra parte, también es importante en el cloruro potásico y esa podría tener también una cierta influencia en lo que respecta a la disponibilidad de esta materia prima para empresas europeas. Y naturalmente, claro, el efecto más importante es el efecto que sería un efecto indirecto que vendría determinado por el encarecimiento del gas. Ese sí que es un problema que va a afectar a Europa, porque Europa, como ustedes saben, es deficitaria en energía, en gas, y por lo tanto, bueno, pues en estos momentos dependía en una parte significativa de Rusia. Vamos a ver cómo queda este suministro después de lo acontecido esta noche. Esta va a ser una cuestión importantísima y vamos a ver cuál es el funcionamiento de las medidas sustitutorias que se han anunciado ya desde Estados Unidos, que consisten fundamentalmente en incrementar la llegada de barcos con gas licuado para volverse a gasificar una vez en el destino. Nosotros tenemos bastante experiencia y hay bastantes plantas gasificadoras en España, porque anteriormente, antes de los gasoductos, esta era la forma fundamental en la que España se proveía de gas natural. O sea que ahí tenemos una cierta ventaja. Pero ya digo, es todavía muy temprano para poder hacer afirmaciones contundentes y sólidas al respecto de estas cuestiones.
Vamos a ver, no sé si va a ser necesario hacer una provisión por Ucrania, probablemente así no va a constar en la contabilidad, pero estoy seguro que vamos a repasar la contabilidad en todos sus extremos y vamos a ver qué parte de esta contabilidad, qué parte de las transacciones que figuran en la contabilidad pueden verse potencialmente tocadas por este acontecimiento, y si fuera necesario, pues haríamos las correspondientes provisiones, como no faltaría más. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Ana Ochoa. Ana, por favor, activa el micro si puedes y también la imagen. Ana Ochoa tenía la palabra pedida, ahora parece que ha bajado la mano. No sé si es que quieres preguntar o tienes algún problema para acceder. Bueno, vale, de acuerdo. Ana no puede acceder, nos ha comentado. Ahora mismo no hay ninguna palabra solicitada. Si alguien quiere preguntar, por favor, puede hacerlo ahora. Pues si no tenéis ninguna otra palabra, presidente, podemos dar por finalizada la rueda de prensa. Muy bien, bueno, pues espero que la rueda de prensa haya sido informativa y espero que no tengamos que recordar, en el sentido negativo del término, esta rueda de prensa por lo acontecido esta noche en el conflicto de Ucrania. Hagamos votos para que este conflicto se reconduzca, que la vía diplomática vuelva a reaparecer y que en la medida de lo posible se normalicen las relaciones entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos y volvamos a tener una vida normal, emocional y económicamente. Muchas gracias. Perdón, presidente, perdón. Es que Ana ha mandado su pregunta por escrito porque le ha sido imposible conectarse. Tranquila, léeme la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la comparación con el ejercicio 2019? Entiendo que el ejercicio 21. ¿Y qué previsiones de inversión tienen para este año? Comparación del beneficio. Muy bien. Bueno, he hecho ya alguna... 19 y 21. Sí, he hecho alguna referencia anteriormente porque es evidente, es una pregunta, yo creo, razonable, en el sentido de que 2020, que es el año de comparación, normalmente hacemos comparaciones interanuales, es el año que corresponde porque es el anterior a 2021, pero evidentemente 2020 fue un año muy especial, fue un año muy atípico, y en ese sentido echar la vista un poquito más atrás, al 2019, y ver cuál era la situación prepandémica nos puede dar una idea un poquito más ajustada, ¿no?, de lo que estamos teniendo. Bueno, el beneficio en 2019 fue 31 millones de euros, redondeando, que debe compararse frente al beneficio de 43 millones. O sea que, incluso comparándolo con el año 2019, el beneficio que hemos obtenido en 2021 es un beneficio excelente. No es que hayamos vuelto a la situación prepandémica, es que hemos superado de forma clarísima esta situación prepandémica. Pasando al EBITDA, el EBITDA de 2019 fue 63 millones, que fue un EBITDA alto, pues bien, el EBITDA de este año es que ha sido todavía más alto, ha sido, como he dicho antes, de 86 millones. Estamos hablando de un incremento con respecto al EBITDA de 2019 del 36,5%, o sea que estamos claramente por encima de la situación prepandémica, nos hemos ido realmente por delante. Yo creo que con estas ideas, Ana, tienes un poco la comparación clave, ¿no? O sea, los resultados que llamamos buenos, los llamamos buenos no solo porque son mejores que los resultados del año 2020, sino también porque son mejores
significativamente mejores que los resultados del año 2019. Sí, presidente, perdón, Ana también preguntaba cuál es la previsión de inversión para 2022. La previsión de inversión es mantenernos en estos 30-35 millones de euros. Este es más o menos la senda que nos hemos marcado dentro del Plan 3D. Es posible que en los primeros años de ejecución del Plan 3D nos vayamos algo por encima de estos 30 millones, quizás podemos alcanzar 35 o algo así, pero luego ya compensaremos, porque las inversiones naturalmente se tienen que hacer al principio del plan, ¿no? Luego ya las inversiones irán reduciéndose. Pero yo diría que para el año 2022, en condiciones normales, las expectativas estarían rondando esta cifra, 30-35 millones de euros. Bueno, pues ahora sí creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por vuestra asistencia y podemos dar por finalizada esta rueda de prensa. Gracias. Buenas tardes.